Pedro, conocido originalmente como Simón, fue un simple pescador de Galilea antes de ser llamado por Jesús. Junto a su hermano Andrés, quien había seguido a Juan el Bautista, Simón vivía una vida dedicada a la pesca, una tarea ardua pero crucial para su comunidad. Esta vida ordinaria tomó un giro extraordinario cuando Jesús lo miró y lo llamó a seguirle. Fue en este encuentro que Jesús le cambió el nombre a Cefas, que se traduce como Pedro, es decir, roca. Este nuevo nombre no era solo un cambio de identidad, sino una declaración profética de su futuro papel en la historia del cristianismo. Pedro fue un hombre de emociones intensas y convicciones profundas. Este carácter impulsivo lo llevó a momentos de gran valentía, como cuando se ofreció para caminar sobre el agua hacia Jesús en medio de una tormenta. Fue el único discípulo que dio ese paso, un acto de fe monumental. Sin embargo, al sentir el viento y ver las olas, su fe vaciló y comenzó a hundirse. En ese momento de crisis, clamó a Jesús, quien lo rescató, demostrando que la fe puede flaquear, pero la gracia de Dios siempre está dispuesta a sostenernos. Este episodio revela tanto la grandeza de la fe de Pedro como su humanidad, marcada por la duda y el temor. El Evangelio también nos muestra a Pedro como uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús, junto con Santiago y Juan. Estos 3 fueron testigos de eventos cruciales en el ministerio de Jesús, incluyendo la transfiguración. En esta experiencia celestial, Jesús se reveló en su gloria divina ante ellos, y Pedro, en su entusiasmo, propuso hacer 3 tiendas para Jesús, Moisés y Elías, quienes aparecieron junto a él. Aunque su propuesta fue rápidamente interrumpida por una voz divina que declaró: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». El evento fue un recordatorio para Pedro de la naturaleza divina de Jesús y del propósito celestial que se estaba desarrollando ante sus ojos. La vida de Pedro también estuvo marcada por momentos de debilidad, el más notable siendo su negación de Jesús. Después de haber afirmado con vehemencia que nunca abandonaría a su maestro, Pedro se encontró en el patio del sumo sacerdote durante el juicio de Jesús, donde, por temor, negó conocerlo 3 veces antes de que el gallo cantara. Este acto de negación fue devastador para Pedro, quien, al darse cuenta de lo que había hecho, se retiró y lloró amargamente. Esta experiencia de fracaso personal fue un golpe duro, pero también un punto de inflexión que lo preparó para la restauración y el liderazgo que vendría después. Tras la resurrección, Jesús no abandonó a Pedro en su fracaso. En lugar de ello, le brindó la oportunidad de redimirse y reafirmar su amor por él. En una conmovedora escena registrada en el Evangelio de Juan, Jesús se apareció a sus discípulos junto al mar de Galilea, donde preparó un desayuno para ellos. Después de la comida, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces: ¿Me amas? Cada vez, Pedro respondió afirmativamente, y Jesús le instruyó a apacentar sus ovejas, restaurándolo así a su posición de liderazgo. Esta conversación no solo sanó el corazón de Pedro, sino que también lo encargó de liderar y nutrir a la naciente iglesia cristiana. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva es narrado en el libro de los Hechos. Pedro fue quien, lleno del Espíritu Santo, predicó el sermón en Pentecostés que resultó en la conversión de unas 3000 personas. Este sermón marcó el inicio oficial de la iglesia cristiana y estableció a Pedro como el principal portavoz y líder de los apóstoles. Su valentía y determinación se vieron también en su confrontación con las autoridades religiosas, quienes intentaron silenciarlo. A pesar de las amenazas y persecuciones, Pedro continuó predicando con fervor, convencido de que era mejor obedecer a Dios antes que los hombres. A lo largo de su ministerio, Pedro realizó milagros que demostraban el poder de Dios obrando a través de él. Uno de los milagros más impresionantes fue la curación de un hombre cojo desde su nacimiento en la puerta del templo, conocido como la Puerta Hermosa. Este milagro no solo sanó físicamente al hombre, sino que también atrajo a una multitud que quedó maravillada por el poder de Jesús operando a través de Pedro. En otro episodio, Pedro resucitó a Tabita, también conocida como Dorcas, en Joppe, un acto que trajo gran consuelo y esperanza a la comunidad de creyentes. La cuestión de si los gentiles podían ser aceptados en la iglesia sin seguir las leyes judías fue un desafío significativo para la iglesia primitiva. Pedro, siendo un judío devoto, inicialmente habría tenido reservas sobre la inclusión de los gentiles. Sin embargo, una visión que tuvo cambió radicalmente su perspectiva. En esta visión, Dios le mostró un lienzo que descendía del cielo, lleno de animales impuros según la ley judía, y le instruyó a matarlos y comer. Pedro, sorprendido, se resistió, pero la voz divina le dijo que no llamara impuro a lo que Dios había purificado. Esta visión preparó a Pedro para aceptar la invitación de Cornelio, un centurión romano, quien también había tenido una visión que lo guiaba a buscar a Pedro. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro predicó el Evangelio, y el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles allí presentes, confirmando que la salvación era para todos, judíos y gentiles por igual. Las cartas de Pedro en el Nuevo Testamento, conocidas como 1 y 2 Pedro, reflejan la madurez espiritual que adquirió a lo largo de los años. En estas epístolas,
Pedro exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe, especialmente en tiempos de prueba y persecución. Él habla con autoridad sobre la importancia de la santidad, la humildad y la perseverancia. También advierte sobre los falsos maestros y alienta a los creyentes a vivir en expectación del regreso de Cristo. Estas cartas son un legado duradero de un hombre que, aunque imperfecto, fue transformado por el poder del Espíritu Santo en un líder y pastor de la Iglesia. Según la tradición cristiana, Pedro fue martirizado en Roma bajo el gobierno del emperador Nerón. Se dice que, al ser sentenciado a la crucifixión, pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Esta forma de martirio no solo simboliza su humildad, sino también su profundo amor y reverencia por Jesús. Aunque la Biblia no documenta su muerte, esta tradición ha sido mantenida y venerada por la Iglesia a lo largo de los siglos. La vida de Pedro es un poderoso recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus fallos o debilidades, para cumplir su propósito. Pedro, un hombre que conoció tanto el éxito como el fracaso, fue transformado por la gracia de Dios en un líder fundamental de la Iglesia. Su historia es una fuente de inspiración y aliento, demostrando que, aunque caigamos, la gracia de Dios siempre está ahí para levantarnos y guiarnos hacia nuestro propósito. Si te ha inspirado la historia de Pedro, te invitamos a seguir explorando la vida de otros personajes bíblicos en nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.